El día de hoy tenemos una clase bastante interesante relacionada con el tema de diagnóstico de redes de comunicación vehicular con multímetro, ¿sí? Algo que parece imposible, pero vamos a ver que es posible cuando se tiene el conocimiento y la estrategia. Está Patricio también desde Santiago de Chile, Patricio, estudiante de técnico C23, qué gusto, bienvenido. Hugo desde Bolivia, Stalin desde Ecuador, qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Ok, ahí tenemos una pregunta relacionada a una de las inquietudes de uno de nuestros estudiantes de técnico C23 y he querido el día de hoy poderles compartir a toda la comunidad de técnicos C23 esta pregunta, esta inquietud, esta duda que realmente es bastante profunda y nos permite, al momento que ustedes finalicen la clase de hoy, llegar a hacer un diagnóstico rápido y efectivo de redes de comunicación vehicular utilizando solo su multímetro, ¿sí? Perfecto, gracias Patricio, te agradezco por el feedback, audio y video correcto, me dice. Listo, listo mi gente. Antes de iniciar, anuncios importantes. Se viene la semana del diagnóstico electrónico automotriz, vamos a tener cosas muy interesantes, pero para ello es importante que ustedes se registren en el evento. Y acá abajo ustedes van a encontrar en letras amarillas, le dice www.cerebrocomocomputador.com /encuesta ¿sí? Entonces ustedes ingresan a esta dirección, ustedes van a hacer una encuesta, una pequeña encuesta de los temas que quisieran que abordemos, algunos temas generales, para que ustedes se registren al evento y ustedes puedan participar en este evento, ¿sí? Siempre en las semanas del Grand Prix sacamos cosas novedosas, cosas interesantes y generamos un aporte significativo a la comunidad. Son clases totalmente gratuitas como la clase del día de hoy, pero realmente aportan significativamente al crecimiento y desarrollo personal de los técnicos de habla hispana, ¿sí? Entonces, muy importante, por favor, regístrense en el evento. Acá abajo está la dirección para que ustedes puedan registrarse y puedan asistir al evento, ¿sí? Va a ser en unas semanas, entonces todavía tienen tiempo para poder registrarse, llenar encuestas y seguir, en este caso, aportando con los temas, dudas que quisieran que abordemos en esta semana de diagnóstico electrónico automotriz, así que es básicamente el Grand Prix. Ok, ¿qué más? Como siempre les pedimos, compartan, importante compartir con la mayor cantidad de gente posible, grupos de mecánica, grupos de diagramas eléctricos, con los grupos que ustedes tengan en Facebook, con conocidos que estén relacionados con el tema de la mecánica, porque realmente estas clases ayudan mucho a la gente a desarrollar sus estrategias de diagnóstico, ¿sí? Nosotros nos propusimos con Felipe mejorar el nivel de la región de habla hispana y estamos cada semana aportando significativamente en ese objetivo, ¿sí? Entonces pedimos que compartan porque mientras más gente pueda familiarizarse, ver estos videos, pueda aprender un poquito más, tal vez evitarse frustraciones al momento de hacer un diagnóstico, hemos cumplido nuestra misión, ¿sí? Nosotros estamos aquí semanalmente cumpliendo con nuestra parte, lo único que les pedimos es que ustedes compartan y con esto también nos ayuden a difundir este mensaje a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Perfecto, entonces entremos en materia. Aquí yo tengo una pregunta de uno de nuestros estudiantes de técnico C23. Dice, ingeniero, saludos, módulo número 4. ¿Cómo es la función del CAN bus? ¿Cómo es el CAN alto? ¿Cómo es el CAN bajo? ¿Cuándo el bus CAN es inactivo? ¿Cuándo se transmiten bits de datos? ¿Cómo trabajan los voltajes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Básicamente el tema es, tenemos muchas preguntas abiertas y son muy interesantes para poder llegar a un diagnóstico rápido y efectivo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo estas preguntas, este análisis en función de esta duda. He desarrollado el tema de hoy tratando de hacerle lo más fácil y de hecho una de nuestras características en ATT y en técnico 03 es justamente eso, ¿no? Hacer el conocimiento fácil, ¿sí? Hacer digerible para que sea entendible y se pueda aplicar de la manera mucho más efectiva. Entonces vamos a trabajar, les voy a compartir algunas láminas, luego también les voy a hacer el ejercicio, si es que nos alcanza el tiempo, un poquito en el simulador para que ustedes vean. Pero el objetivo al final de esta clase, entendiendo que el tema de redes de comunicación puede verse como algo muy complicado, muy difícil, pero la intención de nosotros es hacer todo eso que es difícil o es incomprensible de analizar desde la parte técnica, nosotros lo hacemos de manera fácil y sencilla, ¿sí? Entonces, preparado con mucho cariño, el día de hoy una clase, una presentación para poder responder estas preguntas de nuestro estudiante y también de alguna forma compartir con la comunidad para que se lleven este conocimiento y lo puedan aplicar de una manera rápida y efectiva. ¿Ok? Bienvenidos todos.
Perfecto, vamos con la primera parte. Aquí he dividido la sección de preguntas de una manera lógica que nos permita, en este caso, entender un poco más el concepto desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, miren, ¿cuál es la función del CAN bus? Actualmente, el CAN bus es una de las redes de comunicación que está más difundida en el sector automotriz. Hay diferentes protocolos, pero realmente en la industria se ha tomado como estándar el uso del CAN bus, ¿sí? El CAN bus de alta, CAN bus C, CAN bus B. Hay otros nombres de protocolos, pero el CAN C, en este caso, es una red que está muy utilizada en los vehículos. Y vamos a centrarnos en la pregunta relacionada con el CAN C, ¿sí? Ustedes básicamente pueden ver en la lámina que básicamente tenemos qué sucedería o cómo sería el escenario si no tuviésemos una red de comunicación, without CAN, dice ahí, ¿no es cierto? Ustedes ven la imagen que está hacia la izquierda y ahí se pueden dar cuenta de que si es que no existiera una red de comunicación en un vehículo, cada uno de los dispositivos que en este caso envían señales como los sensores hacia las diferentes computadoras tendrían que tener conexiones con todas las computadoras para poder transmitir esos datos o esa información. Ahora, el tema del uso de una red CAN básicamente está alineado en que cada computadora reciba la información de sus sensores para que se comparta a través de una red a las diferentes computadoras y poder reducir el tamaño del cableado del vehículo y hacerlo mucho más funcional y operativo, ¿sí? Actualmente todos los vehículos vienen con red de comunicación vehicular, ya no podemos encontrarnos con vehículos que no lo dispongan. Tenemos en los vehículos de baja gama, tenemos básicamente 5, 4, 6 computadoras. Y no se diga en vehículos híbridos, vehículos de alta gama, donde se tiene hasta unas 30 o 40 computadoras por el tema de confort, desempeño de los vehículos, ¿sí? Entonces el tema de redes de comunicación es algo que ya está muchos años y en la actualidad es un estándar que para un diagnóstico nosotros podamos conocer cómo hacer un diagnóstico de estas redes, ¿sí? Ok, vamos acá. ¿Cómo funciona esto? Básicamente cuando hablamos de redes, lo que estamos nosotros hablando es de un flujo de datos, ¿sí? Que es básicamente un código binario. Y en ese flujo de datos nosotros tenemos ciertos campos que nos permiten dar prioridad a la información para que se vaya canalizando en la lectura de los módulos que van haciendo en esta red. Entonces, básicamente cuando hablamos de una red de comunicación, estamos hablando de datos que están circulando y en función de la prioridad de los datos que vamos a ver a continuación, básicamente nos permite o el sistema recoge esos datos con mayor prioridad o menor prioridad en función de la necesidad, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí abajo, yo les he puesto una gráfica, una imagen de cómo nosotros cuando utilizamos un osciloscopio podemos de alguna forma visualizar la red, ¿sí? O sea, esto de aquí que ustedes están viendo en la parte inferior, que aquí se ve como esta señal digital, ¿sí? Que es una señal cuadrada. Ustedes van a ver que todo esto de aquí corresponde a un flujo de datos de una red de comunicación. Esto lo digo para entrar un poquito en contexto. No es que uno comience a analizar al momento que hace un diagnóstico la red o los datos de la red por número de bits o en este caso por la forma de la secuencia, pero sí necesitamos entender un poco antes de entrar en el tema o en el contexto de redes que básicamente lo que se está compartiendo por la red es información. Y esa información está en código binario, que es lo que básicamente las computadoras entienden, ceros o unos, y en base a eso se puede determinar la información que comparten los diferentes módulos y también la prioridad con la cual se comparte la información. Pero básicamente todo este código o este mensaje que nosotros o las computadoras envían en la red es traducido con una señal cuadrada que se puede verificar en el osciloscopio. Ok, ahora, entrando un poquito en contexto, aquí nosotros podemos ver la estructura de esta red de datos. Básicamente, todos los datos que transfieren los módulos tienen una estructura definida, porque esa estructura definida nos permite dar una prioridad, que es básicamente el campo de arbitraje que ya vamos a ver a continuación. Y con ese campo de arbitraje me permite determinar si es que la información que se comparte por la red es de suma importancia, como normalmente pasa con los módulos de control de motor, caja de cambios, ABS, o si es que es de menor importancia, tal vez como el tema de aire acondicionado, el tema de cerrojos de puertas, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a ver, y aquí pueden ver en esta gráfica, aquí yo tengo la gráfica de una señal de una red de comunicación. Y aquí en la parte superior vemos diferentes campos o diferentes estructuras cómo está estructurada esa red, ¿sí?
No voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero explicar esto porque esto nos permite entender la base. Y lo importante de la clase del día de hoy es llegar a hacer un diagnóstico con el multímetro de las redes de comunicación. Si bien es cierto, el osciloscopio es una herramienta potente para poder graficar, ver los valores reales de la red, pero también se puede llegar a hacer un diagnóstico mediante los voltajes medidos a través del multímetro, ¿sí? Que ese es el objetivo planteado para el día de hoy. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el inicio de la estructura de datos. El primer campo que ustedes están viendo aquí, ese que dice SDF, es el inicio de la estructura, ¿sí? La transmisión de los datos comienza con el módulo emisor desde el estado de receso. ¿Qué quiere decir el estado de receso? El módulo no está transmitiendo y al momento que inicia su transmisión, este campo le indica al sistema que se está transmitiendo un dato desde un módulo, que es un módulo emisor. Puede ser cualquier módulo, puede ser un módulo de ABS, PCM, computadora de caja automática, airbag, cualquier módulo que esté en este caso incluido en la red. Luego vamos al campo de arbitraje. Este campo de arbitraje, el segundo bloque, es importante porque el módulo emisor se identifica, dice yo soy el PCM del vehículo y tengo prioridad, ¿sí? Entonces el PCM tiene prioridad y los módulos que requieren los datos del emisor son alertados. Entonces alguien alza la bandera, dice perfecto, voy a mandar información, esta información es importante y el resto de módulos están listos para poder en este caso recibir esa información. El siguiente campo es un campo de control que básicamente identifica el formato y los bits de construcción del mensaje y es una codificación propia de cada uno de los bloques. Y el siguiente bloque, este más grande que ustedes pueden ver aquí en la parte central, se llama campo de datos. Y aquí realmente esta es la información que está enviando. Por poner un ejemplo, sensor de temperatura de la transmisión automática a través del TCM, que es la caja del módulo de la transmisión automática, envía al motor esa señal a través de la red para poder procesar y en este caso entender cómo está la temperatura de la transmisión y poder hacer cálculos. Se me ocurre, por dar un ejemplo, ¿sí? No necesariamente es un ejemplo real, pero es un ejemplo que nos permite entender cómo funciona esto, ¿sí? Entonces el campo de datos básicamente es la información que se envía para que el otro módulo entienda y pueda hacer su procesamiento interno o pueda validar la información. El siguiente campo, que se llama campo CRC, es el comprobación cíclica de redundancia. Es una comprobación redundante que verifica si el mensaje fue recibido correctamente. Luego tenemos un campo que se llama ACK, que es un campo de confirmación. Entonces, básicamente los módulos receptores que reciben la información le indican al sistema si lo recibieron satisfactoriamente, si llegó todo el mensaje. Y por último, tenemos un pequeño campo que es EOF, o fin de estructura, y básicamente el bus regresa a un estado de receso señalando el fin de transferencia de datos, ¿sí? Entonces, esto lo he querido tocar rápidamente para que ustedes tengan una idea y entren en contexto en básicamente lo que estamos analizando, ¿sí? Cuando analizamos una red de comunicación, puede ser una red CAN, una red BCAN, una red SECAN, una red LIN, hay diferentes protocolos también que se manejan. Pero el tema es que lo que estamos manejando es información, datos en código binario. Y eso se representa a través de una estructura de datos que es lo que acabamos de mencionar. Ok, la siguiente pregunta que nos indicaba nuestro estudiante era ¿cuándo se transmiten los bits de datos? Los bits de datos tienen prioridad, sí, como lo conversamos anteriormente. Si ustedes ven en la imagen, en este caso de la izquierda, hay huecos, es como estar en un tráfico. Y básicamente cada módulo, esta línea de aquí, la línea vertical, es la línea de datos. Y esta línea que está curva es la línea de comunicación con cada módulo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la prioridad, básicamente, y del flujo de datos que tenga el sistema, porque pueden haber muchas computadoras que están interactuando al mismo tiempo, entonces vamos a ver que tenemos una opción de tráfico, ¿sí? En la opción de tráfico, esto quiere decir que en la imagen de la derecha, no podemos meter más bits de información y siempre se va a dar prioridad a los bits o a los mensajes de los módulos principales, ¿sí? Pero así es como se transmiten los datos. Básicamente, las computadoras están enviando información constantemente a la red, pero esa red es priorizada en función del módulo que tiene más importancia o más relevancia al sistema, ¿sí? Normalmente los módulos que tienen más relevancia, si hablamos de una red SCAN, hablamos del PCM, el tema de transmisión automática, en algunos casos puede incluirse el ABS, en otros no. Entonces hay ciertas informaciones que son importantísimas para poder procesar y tener un buen o un correcto funcionamiento en el vehículo.
Ok, y aquí pasamos a una sección que es interesante, que es el tema de errores, ¿sí? Normalmente a veces se producen errores en la transmisión de datos, puede ser por parte del módulo, puede ser un error por parte de las líneas por donde se está transmitiendo el dato. Y aquí básicamente se generan una codificación de ceros, ¿sí? Y de unos, que es una trama de error. Esa trama de error, normalmente si la vemos en la gráfica que ustedes pueden ver en la parte inferior, es un valor de un valor alto y luego un valor bajo constante, ¿sí? Eso le indica al sistema que tenemos un error y el sistema detecta una condición de error y comienza a generar un conteo, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de códigos de falla, las computadoras internamente tienen contadores, ¿sí? Ustedes van a poder ver en los datos en vivo, a veces en los datos congelados, cuando tienen un código de falla, que hay contadores, ¿sí? ¿Y los contadores qué son? Son básicamente, como su nombre indica, elementos que permiten contar cuántas veces se repitió la falla para poder establecer si es que un código se vuelve activo o un código de falla se vuelve pendiente o almacenado, ¿sí? Entonces, básicamente, en la red de comunicación no es la excepción. También van a encontrar el tema de contadores y esos contadores básicamente se relacionan con el tema de datos recibidos y datos transmitidos. Por eso ustedes tienen aquí dos casillas. ¿Sí? El R es recibido, el T es transmitido y lógicamente cuando llegan a un umbral, que ya depende del fabricante, por ejemplo aquí está un valor, en este caso referencial de 255, eso quiere decir que no hay comunicación, en este caso, en la red. Y a partir de esto se generan los famosos códigos de falla, ¿sí? Los códigos de falla tipo U son los códigos que están vinculados o están relacionados con el tema de comunicación. Por ejemplo, ahí tenemos el U0073, que es un error de comunicación del sistema CAN. Y hay muchos códigos que son ya específicos dependiendo del tipo de red y dependiendo de la característica con la cual se presente la falla. Pero normalmente estos códigos U están vinculados con problemas de comunicación. Aquí les he puesto, por ejemplo, un ejemplo de donde ustedes pueden ver, si bien es cierto, tenemos muchísimos códigos de comunicación, pero yo he puesto en la parte roja códigos de comunicación activos. Entonces tenemos un código de comunicación activo del ABS, datos implausibles recibidos desde el módulo de control de la carrocería. Tengo por acá códigos activos de que se ha perdido comunicación con el cuadro de instrumentos, se ha perdido comunicación con el control de asiento de memoria, se ha perdido comunicación con el aire acondicionado, con el módulo HVAC, se ha perdido comunicación con el control de faros de luz de carretera automática, se ha perdido comunicación con el radio, se ha perdido comunicación, en este caso, con la caja de transferencia, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una situación compleja y este ejemplo, yo recuerdo saqué una captura de un informe que hice en un vehículo que por una mala manipulación cuando le hicieron un blindaje al vehículo, porque en algunos casos o en algunos mercados, algunos vehículos se les blinda por tema de seguridad, entonces en el proceso de blindado hicieron algo en la instalación y generaron todos estos códigos de falla en el auto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de códigos, ahí viene la definición de una estrategia para ver cómo yo puedo comenzar a trabajar. Y ustedes se dan cuenta aquí que tengo muchos códigos de comunicación y varios de ellos están activos. Entonces yo comienzo con los códigos activos. ¿Por qué? Porque los códigos almacenados relacionados al tema de comunicación pueden haberse presentado en algún punto, pero no se volvieron a presentar, o la computadora está recolectando esos contadores para poder, en este caso, pasar el código de pendiente, o en este caso de almacenado, activo. ¿Sí? Ok, entonces miren, estamos entrando en contexto para poder entender cómo funciona este tema y cómo vamos a llegar a través de la medición con el multímetro a hacer un diagnóstico acertado en lo que es redes de comunicación. Continuamos. Miren, del caso anterior, ahí básicamente ustedes pueden ver en la imagen, esta es la topología o la arquitectura, también como se le conoce, de esta red de comunicación del vehículo que les presenté anteriormente. Y justamente es la condición que estaba presentando el auto. Si ustedes se pueden ver aquí, yo tengo una codificación de código de colores. Y este código de colores básicamente es, en azul están los módulos que están bien, en amarillo están los códigos, o en este caso los módulos que tienen un código de falla, pero en rojo están todos los módulos que no se comunican, ¿sí? Entonces, en este caso del listado que acabamos de ver anteriormente, nos encontramos que muchos de los módulos tienen problemas de comunicación. O sea, básicamente el problema estaba dado en la comunicación, en este caso del
del vehículo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando tenemos problemas de comunicación, lo que está sucediendo es esto. Los módulos puede ser que no se estén comunicando y puede ser el problema que sea el módulo o puede ser que sean las líneas de comunicación por las cuales está transmitiendo la información el módulo, ¿sí? Y ahí, bueno, entrando en arquitecturas, y no quiero en este caso explayarme en este tema, pero ustedes van a poderse encontrar con diferentes tipos de arquitecturas donde tienen protocolos de comunicación CCAN, otros BCAN, ya dependiendo del vehículo, y otros que son protocolos DIN, pero básicamente el concepto es entender qué está sucediendo y poder hacer un diagnóstico acertado, ¿sí? En algunos videos anteriores yo les he mostrado formas de diagnosticar las redes a través de la resistencia terminal, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el análisis de voltajes, ¿sí? Como les digo, el osciloscopio es una herramienta potente porque nos permite visualizar la forma de onda, nos permite verificar los valores de voltaje, en este caso reales, pero el uso del multímetro también funciona para poder hacer un diagnóstico acertado en una red de comunicación, ¿sí? Ustedes van a preguntarse, sí, pero el multímetro saca un valor promedio. Perfecto, así es, eso es correcto. El multímetro cuando hace una verificación de valor de señal de una red de comunicación saca un valor promedio, pero a través de ese valor promedio nosotros podemos hacer un diagnóstico muy acertado de la red de comunicación vehicular. Perfecto. Acá había otra pregunta que decía, ¿cómo es el CAN alto y cómo es el CAN bajo? Perfecto. Entonces miren, aquí yo he sacado una imagen de un cableado y aquí ustedes en el cableado se pueden dar cuenta que hay en ese círculo y en esa flecha donde está indicando, ahí podemos ver un cable entrelazado, ¿sí? Eso es característico de la red CAN, ¿sí? La comunicación de datos se realiza por dos cables y por esa razón, como tenemos dos cables, está definido como un CAN alto y un CAN bajo, o CAN high y CAN low, ¿sí? El CAN alto es positivo y el CAN bajo es negativo, ¿sí? Eso es parte de lo que normalmente forma la red, la comunicación, y cómo funciona una red de comunicación CAN, que básicamente es similar en todos los casos porque esto es un producto que fue desarrollado por Bosch y Bosch lógicamente lo que está haciendo está comercializando esa arquitectura, ese tipo de red con varios fabricantes y básicamente la estructura es la misma. Tenemos un sistema de cables entrelazados que nos permite en este caso identificar un sistema CAN de alta y de baja velocidad. Ok, continuamos. Ahora, aquí viene la parte interesante del asunto, ¿sí? Aquí ustedes se van a encontrar con la pregunta clave, ¿cómo trabajan los voltajes? ¿Cómo funciona esto de los voltajes en una red de comunicación? Y aquí ustedes pueden ver que nos encontramos aquí con una gráfica, la gráfica azul, que está en la parte superior, me indica el CAN H, que es el CAN high, y la gráfica en rojo me indica el CAN low, ¿sí? Si le vemos por tema de CAN positivo, azul, CAN negativo, rojo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta aquí en esta vista es que yo tengo dos escalas. Tengo una escala azul para la gráfica azul y tengo una escala roja, en este caso en la derecha, para la gráfica roja, ¿sí? Perfecto. Entonces, esta es la parte interesante del asunto. ¿Cómo trabajan los voltajes? Es una excelente pregunta, ¿sí? Miren, ustedes van a encontrarse con un estado recesivo, ¿sí? El estado recesivo es cuando el vehículo puede estar en ignición, puede estar en este caso encendido y básicamente el módulo no está transmitiendo información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un estado recesivo o hacemos un diagnóstico de la red en estado recesivo, básicamente ustedes van a encontrarse que en estado recesivo el valor de voltaje es de 2.5 voltios, ¿sí? Tanto en la red de CAN de alta como en la red de CAN de baja, ¿sí? Aquí están un poco desfasadas las imágenes o las capturas, pero si ustedes pueden ver, aquí yo tengo 2.5 voltios, estado recesivo en el CAN H, que es del azul, y acá podemos ver 2.5 voltios, estado recesivo del CAN low, ¿sí? Entonces, cuando los módulos, o bueno, en este caso, cuando en la línea de datos no se está transmitiendo información, ustedes van a encontrar que van a tener un valor de 2.5 y van a tener una línea, tanto en la línea de alta como en la línea de baja, como lo mostramos aquí en estas flechas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. En estado recesivo, el valor de voltaje de la red CAN es de 2.5 voltios, tanto para la red de alta como para la red de baja velocidad. Perfecto. Ahora,
¿Qué sucede cuando estas redes pasan de ese estado pasivo o estado recesivo a un estado activo? ¿Sí? Aquí suceden cosas interesantes. Lo que sucede normalmente en la red de alta velocidad es que el valor, bueno, en este caso el high, CAN high, el valor pasa de 2.5 voltios a un valor de 3.5 voltios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que el valor del CAN sube de 2.5 a 3.5 en el lado de alta o en el lado positivo. Y si analizamos en el lado negativo, en la gráfica roja, el valor que estaba en 2.5 voltios baja a un valor de 1.5 voltios para el CAN low o el CAN de baja en estado activo. Esos valores que ustedes están apreciando son los valores que nosotros podemos visualizar con el osciloscopio. Con la gráfica del osciloscopio, básicamente se puede analizar los valores y eso es básicamente lo que estamos mostrando en este momento. ¿Sí? Ok, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago un análisis, en este caso de voltajes, con mi multímetro? El multímetro, si bien es cierto, es una herramienta muy importante, pero el osciloscopio se ha vuelto un ayudante imprescindible para poder hacer diagnósticos. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo utilizo mi multímetro para poder hacer un diagnóstico? Y de hecho funciona bastante bien, de una red de comunicación vehicular. Perfecto. Y aquí viene la respuesta. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una medición con un multímetro, ¿sí? El multímetro lo que está haciendo es sacando un valor promedio. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la cual circulan los datos en la red es súper alta. Y un multímetro no tiene la capacidad de poder medir esas variaciones tan rápidas de voltaje. Y lo que hace es simplemente, no se complica la vida el multímetro y dice, perfecto, aquí yo tengo un valor de voltaje que fluctúa muy rápido por la frecuencia de transmisión de datos. Entonces yo no me complico la vida y lo que voy a hacer es voy a sacar un valor promedio. ¿Sí? Entonces por eso cuando ustedes conectan un multímetro en la red de comunicación, puede ser en el DLC, puede ser en la computadora, puede ser en este caso en la caja de conexiones de Red CAN, cualquier herramienta que ustedes utilicen para poder sacar los datos, el valor que ustedes van a ver reflejado en la red de alta velocidad es un valor de 2.5 a 2.7 voltios en estado activo, ¿sí? Estamos verificando en estado activo, o sea, cuando se están transmitiendo los datos. Y podemos ver un valor de 2.5 a 2.3 voltios en la línea CAN-L, igualmente en estado activo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo esperaría al momento que conecto mi voltímetro, o en este caso mi multímetro, en la red, tanto en la red de alta como en la red de baja, ¿sí? Si vamos al DLC, a la ficha de diagnóstico, básicamente estaría haciendo esta medición de 2.5 a 2.7 en el terminal 6, ¿sí? Y en el terminal 14 estaría viendo este valor de 2.5 a 2.3 voltios, ¿sí? Perfecto. Y ahora viene la pregunta interesante. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Sí? Como les dije hace un momento, el objetivo de esto es que ustedes lo puedan aplicar y les pueda servir para hacer un diagnóstico, ¿sí? Porque si bien es cierto, la gráfica del osciloscopio es bonita, se puede ver el patrón, se puede ver en este caso esa señal digital, entendimos un poco de cómo está la estructura de los mensajes, para qué es ese tema de arbitrariedad, cómo funciona en este caso la comunicación, cuáles son los beneficios. Pero al final, si eso no lo trasladamos o no generamos un puente entre esta teoría y la práctica, este conocimiento les garantizo que se va a diluir y no les va a servir de nada para hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, luego de haber entendido esto y entrando en contexto de cuáles son los valores de voltaje, cómo funciona la red, cómo transmiten los datos, vamos a entrar en el análisis o diagnóstico de redes de comunicación a través del voltímetro, ¿sí? Perfecto. Y vamos al primer escenario. El primer escenario es CAN corto a negativo de batería o tierra, ¿sí? Como ustedes saben, la estructura de una red de comunicación CAN es de dos cables. Tienen un cable que es el CAN H y tienen otro cable que es el CAN L, ¿sí? Estos dos cables están entrelazados para poder reducir las interferencias electromagnéticas que se puedan producir, en este caso, en el funcionamiento del sistema. Ahora, ¿qué puede suceder? Ustedes se pueden encontrar con este escenario que es el número 1, que cuando tienen una de las líneas, puede ser el CAN H o el CAN L, con un corto a negativo de batería o tierra. Esto es muy probable que pase. ¿Por qué? Supongamos que el cable, en este caso, se peló y está haciendo contacto con la carrocería del vehículo, ¿sí?
o tal vez por alguna mala intervención, como les comenté hace un momento, con ese carro que estaban haciendo el blindaje. Al momento de blindar, desarman muchas piezas, ponen láminas, ponen chapas y hacen un trabajo realmente de modificación extrema de la parte mecánica, pero eso también con la sacada de cosas, la puesta, la suelda y toda la instalación que requiere, eso genera problemas, ¿sí? A veces en la red. Y puede ser que un cable esté, en este caso, remordido o esté aplastado contra la carrocería y está haciendo un corto a negativo de batería o tierra, ¿sí? O al chasis. Perfecto. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nosotros hacemos el análisis de la red con nuestro multímetro? El valor que ustedes van a observar es un valor de 0 voltios, ¿sí? Si ustedes hacen la medición en la red que están verificando y les da un valor de 0 voltios, eso quiere decir automáticamente, puede ser en la red alta o en la red baja, que tienen un corto a negativo de batería o tierra, ¿sí? Entonces ahí cómo se canaliza el diagnóstico. El diagnóstico se canaliza en tratar de encontrar o buscar dónde está ese cortocircuito en la red, ¿sí? A veces nos apoyamos, hay unos, ¿cómo se llaman estos? Conectores de enlace se llaman, ¿sí? Ustedes cuando tienen una red de comunicación van a encontrar conectores de enlace. Los conectores de enlace básicamente son conectores que unen una parte de la red con la otra parte de la red. Por ejemplo, inclusive en Chrysler hay los conectores de estrella, ¿sí? Pero bueno, básicamente en términos generales ustedes van a encontrar conectores de enlace y esos conectores de enlace les permiten separar, aislar la red y poder hacer un diagnóstico de una sección o por secciones, en este caso, de la red, ¿sí? Pero lo importante aquí, como les digo, eso ya de buscar el corto ya vendría a ser como la carpintería, pero lo importante es, conecto mi multímetro en la red, tengo un valor de 0 voltios, lógicamente cuando el circuito esté activo, ¿sí? Ya les voy a explicar más luego eso. Cuando el circuito esté activo, cuando esté en ignición, cuando esté el motor encendido, y me da un valor de 0 voltios, tengo directamente un corto a negativo en la línea CAM, en cualquiera de ellas, puede ser en la L o en este caso en la H, ¿sí? En el alta o el de baja, respectivamente. Muy bien, vamos al siguiente escenario, ¿sí? Tengo un CAN corto a positivo de batería, podría llegar a pasar. Por ahí algún cable positivo está haciendo contacto con una de las líneas o uno de los cables de la red y esto me está generando un corto a positivo en batería, ¿sí? ¿Cuál es el valor que va a estar desplegado en el multímetro o en el voltímetro o en el tester, como les saben llamar en algunos mercados? Es básicamente el valor de voltaje de batería. Yo les he puesto el valor de 12.4 voltios de manera referencial, pero básicamente lo que ustedes se van a encontrar cuando hagan la medición es justamente el tema de un valor de voltaje de batería. Si el vehículo está encendido, puede ser 13.5, 14, 14.5. Si el vehículo está con una batería en buen estado, 12.4. Si la batería está ya un poco desgastada, 12, 12.1, 12.2. Ya depende del valor, en este caso, de la fuente o de la batería, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo me encuentro un valor tan alto, porque los valores de una red no son tan altos, ¿sí? Están, bueno, depende, ¿sí? En este momento estamos centrados en lo que es una red CAN, ¿sí? Una red CCAN, hay que tener en cuenta esto. El análisis que estamos planteando es para una red CCAN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes hacen el análisis de una K-Line, ¿sí? Que es una línea de datos que normalmente se utiliza para datos de comunicación, algunas marcas se utiliza para el tema de diagnóstico de ABS. Esos sistemas K-Line sí manejan de 0 a 12 voltios, pero en un sistema CAN-C, ¿sí? Encontrarse un valor de 12.4 voltios es directamente interpretar que tengo un corto a positivo de batería, ¿sí? Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. Vamos al tema de el tercer escenario, ¿sí? ¿Qué sucede cuando las dos líneas están en corto entre ambas, el CAN H y el CAN L, ¿sí? Cuando ustedes están bajo ese escenario, ustedes van a encontrarse que van a tener un valor de 2.45 voltios, ¿sí? Es como que la red, cuando se hace el corto entre ambas líneas, queda en un estado recesivo, ¿sí? El sistema está encendido, el auto está en contacto, en ignición, en este caso, pero la red no transmite porque está en este corto y el valor se queda estanco en un valor de 2.45 voltios. Cuando yo tengo un valor, en este caso de 2.45 y no hay tema de comunicación, están prendidas las luces del tablero,
Tal vez, en el mejor de los casos, conecto mi equipo de diagnóstico y hago una prueba de red o comprobación de red. Me doy cuenta de que algunos módulos o varios módulos o por los códigos de falla hay problemas de comunicación, ¿sí? O no se conectan los módulos. Entonces eso me quiere decir que yo tengo un problema de corto entre ambas líneas, entre la H y la L, ¿sí? Perfecto. Entonces miren, en base a estos tres escenarios, ustedes pudieron darse cuenta de que sí me sirve un multímetro para poder hacer un diagnóstico y a través de ello poder levantar información importante y finalizar o hacer la reparación del vehículo, ¿sí? Y ahora vamos con la última sección, que es básicamente esta, ¿sí? Esta pregunta de nuestro amigo ha sido muy completa, nos hizo muchas preguntas en relación al tema de CAN y llegamos a la última parte donde dice cuando el bus CAN está inactivo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el bus CAN está inactivo? Perfecto. Entonces, aquí básicamente cuando ustedes tienen un bus CAN inactivo, ¿sí? El valor que ustedes van a medir en la red es un valor de 0 voltios, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta una cuestión. Los voltajes tanto en la CAN C positiva como la CAN C negativa son de 0 voltios. Pero hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? A veces hay confusión y hay errores en el diagnóstico porque se hace una medición en la red cuando el vehículo está apagado y no nos da un valor de 0 voltios, ¿sí? Todavía existe valores de voltaje tanto en la alta como en baja y eso se debe a que el bus CAN C puede estar activo si la ignición está apagada. Si apagamos la llave o quitamos la llave, puede ser que el bus se mantenga activo durante un tiempo. Eso es normal. Normalmente el BCM, que es el Body Computer, en la mayoría de los vehículos, lo que hace es administra todo el tema de energía del auto, ¿sí? Entonces, es que yo al momento de apagar el auto, mido en el DLC, en este caso la red o los valores de voltaje, ustedes van a ver que hay transmisión de información, hay valores de voltaje, si conecto el osciloscopio, hay un patrón de onda, en este caso en la señal. Eso se debe a que hay que esperar a que se duerma el CAN, ¿sí? A veces hay que esperar unos minutos, unos pocos minutos luego de haber apagado el vehículo para que el CAN se duerma. Tienen que estar cerradas las puertas, no tiene que estar prendida ninguna luz en este caso, de dentro del vehículo, porque eso lo que indica o le mantiene en este caso es activo al CAN, ¿sí? Otra cosa, hay que tener en cuenta que cuando el vehículo esté apagado, ¿sí? Cerramos puertas, el vehículo está apagado, está puesto alarma y todo lo demás, cerrojos de puertas. Al momento, en los vehículos que tienen apertura remota de puertas, ¿sí? Al momento que el usuario se acerca al vehículo, eso ya envía una señal para que el CAN se despierte, ¿sí? Entonces, no necesariamente estar dentro del vehículo con la llave, con un tema de aproximación o llave inteligente, ya se activa el sistema CAN, abre las puertas y ya todo el sistema comienza a enviar información, ¿sí? A veces también sucede con el tema de iluminación interior, como les expliqué anteriormente. Se queda la iluminación activa y eso también mantiene activo el CAN hasta que se apague la luz interior, ¿sí? Y en algunos casos hay vehículos que están estacionados, se aplasta el botoncito de arranque remoto, que normalmente en vehículos de alta gama se ve esta herramienta que es el arranque remoto. Entonces, este arranque remoto normalmente funciona en condiciones de frío extremo y de temperatura extrema, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, yo aplasto el tema de arranque remoto y el vehículo, lo que va a suceder es que se va a encender solo y el climatizador va a comenzar a enfriar la cabina para que al momento que llegue el usuario esté el sistema o la cabina climatizada. Eso funciona lógicamente tanto cuando el sistema, la temperatura ambiente es alta y también cuando la temperatura es baja. Entonces, cuando está bajo pone la calefacción, cuando está la temperatura alta pone el tema de, en este caso, el aire acondicionado, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, lógicamente el auto está encendido y la red de comunicación va a comenzar a trabajar y a enviar información, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que les he querido compartir el de hoy, pero no se vayan todavía, porque es importante tener en cuenta que vamos a hacer un poquito el ejercicio para que ustedes puedan ver en el simulador, que es una herramienta que nos ayuda mucho en el tema de ver las señales, ver los valores de voltaje y poder hacer el análisis, en este caso, un poquito más detallado, ¿sí? Les pedimos, por favor, que estén atentos. El Gran Prix de Diagnóstico Electrónico se vuelve a abrir en unas semanas para las personas que se quedaron fuera, que quieren aprender un poco más. Ustedes acá en la parte inferior van a llenar una encuesta, ¿sí?
En este caso, van a ingresar a www.cerebrocomocomputador.com/encuesta y ahí ustedes lo que van a hacer es van a hacer una encuesta para poder ver cuáles son los temas que les interesa, en este caso que puedan compartirnos su información, compartir sus requerimientos y poder estructurar y armar el Grand Prix de diagnóstico electrónico automotriz de la mejor manera, ¿sí? Otra cosa, no se olviden de compartir. Mientras más personas puedan conocer de esto, nosotros estamos cumpliendo nuestro objetivo, que es mejorar el nivel técnico de habla hispana a nivel de Latinoamérica, Centroamérica y también el mundo, porque hay mucha gente que en este caso nos visita de otros lados del mundo y nos permite en este caso también poderles ayudar y poder seguir creciendo, ¿sí? Ok, luego voy a pasar al tema de preguntas. Ya veo que ya están unas preguntas en el chat, ¿sí? Pero antes de pasar al chat, quiero mostrarles cómo se hace esto, ¿sí? Porque si bien es cierto, está lindo la teoría, el conocimiento, pero importante saber cómo conectar, cómo medir, y para ello vamos a apoyarnos en el simulador, ¿sí? Vamos a entrar al simulador para poder trabajar en esta línea, y aquí nos encontramos ya con el simulador para poder hacer la práctica, las conexiones, y que ustedes puedan ver un poquito más detallado lo que acabamos de ver en la parte teórica, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a encender el motor. Ahí voy a bajar un poco el volumen para que se escuche. Vamos a conectar nuestro osciloscopio, pero antes de esto quiero conectar la placa de pruebas para poder, en este caso, identificar los terminales que vamos a medir. Por acá voy a sacar mi multímetro, que también me va a permitir, en este caso, hacer el análisis. Y lo que vamos a hacer es básicamente una conexión de nuestros equipos en la red para que ustedes puedan ver los valores de voltaje y podamos cerrar bien el tema en relación a lo que ustedes pues, deberían hacer cuando hacen un diagnóstico en una red, ¿sí? Lógicamente me apoyo en mi esquema eléctrico para saber cuáles son los terminales. Aquí yo puedo ver que lo que está en verde y en verde con blanco es la red de comunicación. Aquí está high y low. Si seguimos la high, nos vamos al terminal número 17 del módulo de control, que es la PCM. Y si vamos a low, me voy en este caso al terminal 16. Entonces tenemos 17 alta, 16 baja. Perfecto. Ok, vamos a guardar el esquema eléctrico. Vamos a hacer las conexiones. Aquí pongo mi osciloscopio. Negativo, en este caso a batería. Aquí tengo que utilizar obligadamente los dos canales, ¿sí? Para poder ver ese efecto de espejo que se genera tanto en la red de comunicación de alta como en la red de comunicación de baja. Y a partir de ello poder, en este caso, explicar un poco más cómo trabaja esto y cómo funciona, ¿sí? Ok, entonces miren, vamos a hacer la conexión. Aquí tengo 17 en rojo la alta, 16 en azul la baja. Voy a prender mi osciloscopio. Normalmente la configuración, en este caso en redes, puede ser de 1 voltio por división, ¿sí? Está bien. Como está configurado en este caso el canal rojo, el canal 1, vamos a ver el canal 2, cómo está la configuración, pero antes de eso tengo que activar el canal, ¿sí? Entonces, ok, activé el canal número 2, ahí igualmente tengo 1 voltio por división en cada uno de los canales, funciona bastante bien. En lo que es voltaje y lo que es frecuencia o tiempo, básicamente es recomendado utilizar una configuración de 10 milisegundos por división, ¿sí? Porque normalmente son señales rápidas, ¿sí? Son señales rápidas en este caso que se pueden visualizar en el osciloscopio, ¿sí? Ok, sí, el osciloscopio funciona, puedo ver la imagen, puedo ver en este caso los datos. Miren aquí, este osciloscopio en particular me permite visualizar los valores de voltaje, ¿de acuerdo? Yo también puedo quitar esa función para, en este caso, solo basarnos en el multímetro. Voy a hacerlo. Ahí estamos. Voy a quitar esto, ¿sí? Solo quiero que el osciloscopio me marque señales, nada más. ¿Por qué? Porque el énfasis de esta charla del día de hoy es utilizar el multímetro como herramienta de diagnóstico. El osciloscopio funciona bastante bien. Pero miren, con el osciloscopio yo sí puedo en este caso sacar los valores reales de la red. Ahí puedo sacar ese valor máximo de 3.5, el valor mínimo de 1.5. Pero con mi multímetro lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la verificación. Y para ello pongo punta negativa en chasis, que en este caso sería el negativo de la batería.
punta positiva en el terminal que quiera medir. Puede ser 17. Selecciono la escala de voltaje y miren, aquí me está dando un valor de 2.6 voltios, ¿sí? Ustedes recuerdan, el valor puede estar oscilando entre 2.5 a 2.6, 2.7, ya depende de la red, ¿sí? Y si es que me voy al valor de baja, está en 2.3, ¿de acuerdo? Pues miren, aquí estoy haciendo el análisis de una red que no tiene falla, lógicamente no tenemos falla en esta red, pero estoy midiendo, esto lo puedo hacer en el DLC, en el Data Link Connector, donde conecto el escáner. Lógicamente puede ser utilizando una caja de conexión o simplemente teniendo mucho cuidado y haciendo la conexión por la parte posterior de los terminales, o también puedo hacerlo directamente en la computadora identificando los terminales de red, ¿sí? Pues miren, tengo 2.66, que es casi 2.7 en la red de alta, y tengo 2.3 en la red de baja, ¿sí? Ahora, si yo tengo un escenario que en la red de baja me da un valor de 0 voltios, como hablamos anteriormente, eso es un corto a tierra. Si tengo un valor de voltaje de batería, un corto a positivo. Y si se queda estanco en un valor de 2.45 voltios y no hay comunicación por nada del mundo, ¿sí? Conecto a mi osciloscopio, no hay comunicación, tengo códigos de falla, tengo mediante una comprobación de red, veo que hay ciertos módulos que no se comunican, entonces eso me indica que ambas redes, en este caso, están con corto entre ellas, ¿sí? Perfecto. Ok, ok mi gente. Entonces básicamente eso es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿sí? Voy a comenzar a responder las preguntas en el chat para poder, en este caso, resolver algunas de las inquietudes y poder seguir avanzando, ¿sí? Les recordamos que estamos a nada del Gran Prix de Diagnóstico Electrónico Automotriz. Entonces, por favor, ingresen a esta página para que hagan la encuesta y con esta encuesta puedan, en este caso, indicarnos cuáles son sus inquietudes, temas que les gustaría que nosotros abordemos. Van a haber temas muy interesantes, estamos preparando de la mejor manera esto para que la gente pueda aprender, pueda especializarse y pueda seguir creciendo, ¿sí? Ok, vamos a ver las preguntas. Espero responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos a ver. Eh, Déjenme ver por acá. Por aquí creo que vi algunas preguntas que estaban en este caso listas. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué herramientas de diagnóstico se utilizan para checar el CAN? Perfecto, buena pregunta. Básicamente tenemos tres opciones. Tenemos el CAN Box Text, que es una herramienta, una cajita de conexión, donde tú vas a poder, en este caso, a través de esa cajita de conexión, tiene unos LEDs, algunas tienen. Y esos LEDs de comunicación te permiten de una manera rápida visualizar si está, en este caso, la red compartiendo. Si se está, en este caso, mandando información. Los LEDs comienzan a titilar y te permite dar una idea rápida de que si están o no están, en este caso, compartiendo información, ¿sí? Ok, ¿qué otra herramienta podemos utilizar? El osciloscopio, que es una herramienta fundamental para poder hacer un diagnóstico de señales rápidas, como la señal en una red de comunicación. Y también, como lo vimos el día de hoy, nuestro amigo el multímetro, ¿sí? El multímetro nos permite verificar voltajes y también nos permite verificar resistencias terminales y hacer un diagnóstico acertado en la red, ¿sí? Perfecto. Muy bien, ahí está Giovanni también, qué gusto. Giovanni es estudiante de técnico 03, qué gusto que estén el día de hoy acompañándonos. Vamos a ver otra pregunta por acá. Aquí nos dicen, hay una pregunta que no está tan alineada, pero Gerardo nos dice, un sensor ABS malo puede ocasionar un mal funcionamiento de una transmisión automática. Ahí Gerardo habría que validar si es que el levantamiento de información, normalmente el levantamiento de información de las transmisiones automáticas se realiza por sensor de turbina de entrada y sensor de turbina de salida, ¿sí? Y en algunos casos tiene también un sensor de velocidad, pero es probable, o hay que analizar en tu caso, si es que la señal de velocidad del vehículo, en este caso está dada por el ABS, ¿sí? Si es que está dada la señal de velocidad del vehículo a través del ABS, podría tal vez generar un conflicto o algún problema en la validación de información, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que hay un problema en la red? Sí, Ricardo, perfecto. Normalmente cuando tienes tus problemas en la red, el auto
comienza a tener un comportamiento errático, se comienzan a prender las luces del tablero, se comienza a generar problemas de comportamiento, puede entrar en estado de emergencia. En algunos casos las plumas se comienzan a volver locas en el auto. Entonces hay ciertos parámetros, ciertos comportamientos erráticos que se presentan al momento que tienes un problema de red. Y lógicamente el check engine está encendido y al momento que ingreses con el equipo de diagnóstico vas a encontrar algunos códigos tipo U relacionados con la red, ¿sí? ¿Cómo identificar CAN-C? Y aquí creo que es CAN-I, ¿sí? Bueno, normalmente el CAN-C lo puedes ubicar tú directamente o lo puedes identificar en los terminales 6 y 14. Y cuando hablamos de un CAN-B, que es el CAN de baja velocidad, lo puedes tú ubicar en los terminales, en este caso, 3 y 11, ¿sí? Así es directamente cómo se ubica la red. Ahora, si es que la pregunta va con el tema asociado a la topología, ahí sí, cuando tú tienes un análisis de redes por topología para saber cuáles módulos están vinculados con la red de alta, cuáles módulos están vinculados con la red de baja, cómo a través del gateway, que puede ser un BCM, que es la compuerta, se comunican estos módulos. Ahí tienes que direccionarte directamente al diagrama eléctrico. En el diagrama eléctrico se puede entender un poco más en detalle cómo está la configuración de la red y cómo comparten información, cuál es la configuración, si es tipo estrella, si es tipo, en este caso, anillo. Y en base a eso poder saber también cómo está esa distribución de la red en la topología, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos a ver. ¿Cuándo el módulo está en corto? Ok. Normalmente a veces sucede problemas generados en la red y no es el problema la red propiamente dicho, o sea, me refiero a conectores cableados, sino el problema es que el módulo entra en corto, ¿sí? Cuando un módulo entra en corto, normalmente se generan conflictos en la red y a veces se generan comportamientos erráticos, hay falla en el vehículo y a veces se generan problemas en el tema de programación de módulos, a veces no se puede programar y hay que desconectar el módulo con falla para poder hacer esa configuración, ¿sí? Ok, dice los pines, dice los pines para medir con el multímetro son el 6 y el 14, sí, sí, pero en este caso en la red de alta, ¿no? CAN-C. Perfecto, acá dice, perfecto, es CAN-H y CAN-L, parecía que era CAN-I, ¿sí? Ok, aquí nos indica, nuestro amigo dice, indicaste que el CAN H es positivo y el CAN L es negativo y por lo que veo en las gráficas que mostramos los valores están sobre 1 voltio. Esa parte puedes aclararme por favor, con gusto, con gusto. Básicamente se habla de un valor alto y bajo, ¿sí? O a veces también se les llama positivo y negativo, pero creo que el término más acertado es alto y bajo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un valor de alto y bajo, justamente tenemos CAN H, valor de 3.5 en estado activo, y CAN-L, valor de 1.5 en estado activo, ¿sí? A veces se les pone positivo y negativo, pero creo que el valor, o en este caso el nombre más acertado es CAN-H y CAN-L, ¿sí? No hay valores negativos, básicamente se manejan en el rango en el valor diferencial hasta 0 hasta 5 voltios en ambos casos, ¿sí? Si sumamos el positivo y el negativo, vamos a tener valores de hasta 5 voltios, ¿sí? ¿La resistencia se mide con la batería desconectada? Sí. Siempre que medimos resistencia es recomendable desconectar la batería o a su vez desconectar los conectores. eh, bueno, o sea, en este caso la batería porque los conectores depende de qué estemos midiendo, ¿no? El tema de medición de resistencia normalmente se hace para poder validar las resistencias terminales. Yo puedo hacer con la configuración conectada y luego desconecto modos terminales para ver si es que ese valor se mantiene en 60 ohmios, que es el valor establecido para la red de comunicación cuando está conectado a los módulos, ¿no? Por la conexión en paralelo. Cada auto tiene diferentes pines para la red CAN. Normalmente eso viene estandarizado, ¿sí? En los protocolos OBD2 esto ya está estandarizado. El 6 y 14 es, en este caso, red CAN, ¿sí? 6 alta, 14 baja. Y el protocolo es el J2284. Entonces eso ya está en este caso estandarizado. Igualmente, existen otros protocolos de comunicación, pero el 6 y el 14 está estandarizado para CAN-C.
Perfecto, aquí dice, llegué tarde por una manguera rota, no te preocupes, esto queda grabado, compartan y pueden en este caso verlo cuando ustedes lo requieran. Sí, estamos trabajando también en el canal de YouTube, vamos a darle fuerza este año para poder hacer videos cortitos de estos temas que son clases un poquito largas. Felipe siempre me dice, tú te vas de largo con las clases. Les digo, sí, pero realmente cuando me apasiono con el tema y quiero compartir, yo quiero llegar hasta el final para que la gente pueda llevarse conocimiento y lo pueda aplicar, pero estamos trabajando en el canal de YouTube para poder tener información un poco más cortita, que tenga una biblioteca de videos y en este caso puedan acceder cuando ustedes lo necesiten, ¿sí? Sin embargo, eso queda grabado en el canal de Facebook, así que pueden revisarlo cuando ustedes crean conveniente, ¿sí? ¿Cómo consigo el simulador? Nos dice nuestro amigo. Mira, nosotros tenemos la opción, de hecho en el programa técnico C23 damos la opción a nuestros estudiantes del tema de simulador porque es una herramienta muy, muy interesante para poder aprender. Una de las cosas que te puedo aconsejar es que el simulador por sí eh, no funciona tan bien, ¿sí? Hay que tener un acompañamiento, hay que tener una guía, porque mucha gente, inclusive estudiantes nuestros, han trabajado ya hace algún tiempo con el tema de simulador y no han podido casi nunca resolver un caso. Y con el programa resuelven muchos casos de una manera rápida y efectiva porque estamos con el acompañamiento necesario. Sí, pero va a haber opciones en la semana del Gran Prix de Diagnóstico, entonces síguenos en ese tema para poder dar opciones de simulador, puede ser con el programa, puede ser sin el programa de técnicos de 3, pero ya vamos a ver esta opción. ¿Sí? Acá abajo pueden hacer una encuesta de cerebrocomocomputador.com para que ustedes puedan comenzar a darnos sus requerimientos y ver cómo podemos en este caso mejorar la experiencia del Grand Prix que se viene en pocas semanas. ¿Sí? Perfecto, Eddie también es estudiante de técnicos de 3, dice, excelente clase, ya me siento un técnico 03, pude arreglar una falla que no pudieron arreglar en otro taller gracias a sus conocimientos. Perfecto, Eddie, qué gusto poder conocer eso, ¿sí? Y como les digo siempre en los comentarios, estos comentarios son enriquecedores porque a nosotros nos motivan a seguir adelante y a la gente que está en estas charlas semanales les permite motivarse de que es posible llegar a hacer un diagnóstico cuando se conoce la estrategia y se puede aplicar o tender ese puente entre el conocimiento y la práctica, ¿sí? Perfecto, por acá tenemos Sebastián también, estudiante de técnicos 03. ¿Puede indicarnos las gráficas de la red CAN en el osciloscopio del simulador? Quisiera saber cómo congelarla y analizar de manera más detallada. Perfecto. Sebastián, ya lo mostramos. Ahí tú puedes poner el botón de Hold y con eso puedes congelar o con el trigger también se puede, en este caso, congelar la imagen en voltaje alto o bajo para poderla visualizar de una mejor manera, ¿sí? Dice, buenas noches, ¿por qué algunos escáneres como el Launch no permiten realizar configuraciones o aprendizajes en los módulos por problemas de protocolos de red? ¿Sí? Básicamente ahí viene el tema del alcance. Normalmente los equipos multimarca tienen alcances mejores en algunas marcas, en otras no. Y lógicamente también depende del protocolo con el cual se esté comunicando. Entonces, realmente, Rubén, ahí no hay un escáner perfecto. Hay que ver, hay que probar hasta cuál es el alcance, pero en algunas ocasiones, en algunos modelos sí permite hacer configuraciones y aprendizajes de módulos. Perfecto, aquí dice, aquí tengo una camioneta D-Max de año 2012, no me da señal de red en los pines 6 y 14. ¿Por qué sucede esto? En la ficha o conector de la caja de fusibles sí me da señal. Habría que ver, ahí puede ser, hay que interpretar a ver qué está sucediendo, ¿sí? Normalmente, a veces en los pines, o la recomendación aquí sería, verificar primero los pines del DLC a ver si no están abiertos, conectar el equipo de diagnóstico y hacer una comprobación de red, ¿sí? La comprobación de red, en este caso, puede ayudar. A veces me ha pasado que los pines 6 y 14 o los pines del DLC están abiertos por mala manipulación y al momento que se conecta el equipo de diagnóstico no hay comunicación de datos, ¿sí? O la otra, analizar la configuración del cableado y determinar desde el punto en el cual tienes conexión de red, hacer el seguimiento o ver arquitectura o topología del cableado y dar seguimiento desde la computadora hacia, en este caso, el DLC. Puede ser que esté abierto un cable, puede ser que estén cortados, puede ser que haya corrosión en los terminales, que los terminales de la computadora estén abiertos, que esos terminales de enlace tal vez estén desconectados. Entonces habría que hacer un seguimiento, en este caso, de la red desde una computadora en la cual tengas información hacia el DLC, ¿sí? Ok. Ah, es una DIMAX con sistema de inyección BP44, dice. Ok, en la DIMAX BP44 tienes una configuración interesante. Habría que revisarle un poquito más en detalle, pero básicamente la comunicación de red
está entre la bomba de alta presión, el módulo de la bomba, y en este caso la computadora. Pero habría que ver por qué punto, y déjame ver ahorita, te puedo responder rápido si es que se me abre el manual rápidamente. Podemos ver en qué punto o en qué parte se está en este caso generando en el DLC la comunicación. Déjame ver si es que te ayudo con ese dato rapidito para no quedar abiertos. Déjeme ver. A ver si es que veo rápidamente en el diagrama y puedo indicarte en el DLC en cuál terminal está el tema de datos. Claro, es que aquí tú tienes, en este sistema, tienes comunicación entre, en este caso, la bomba y el módulo de motor, Red CAN, ¿sí? Pero en lo que es el DLC, parece que, déjame revisar a ver si es que, ¿cómo está esto? A ver, dame un segundo, ya lo reviso. Ok, aquí estamos. A ver, vamos viendo. Ya. Ok, aquí mira, aquí estoy con el diagrama. Te lo puedo pasar la sección de diagrama eléctrico. Pero básicamente en ese conector, el único parámetro de comunicación es el terminal 6. ¿Sí? Entonces ahí yo no diría que es una red de comunicación CAN en este vehículo. La red de comunicación CAN la tienes entre el módulo del motor y el módulo de la bomba. ¿Sí? Pero en el DLC tú tienes a través del conector 6 o el terminal 6 del DLC, tienes una conexión a la computadora, ¿sí? Entonces habría que investigar un poquito más cuál es el protocolo de comunicación, muy probablemente sea un CAN-LINE, pero no es un protocolo CAN-C, ¿sí? Entonces en el 14 no va a tener nada y en el 6 habría que validar cuál es la información o cuál es de la línea o el protocolo que se está manejando, ¿sí? Perfecto. Podría tocar el tema de resistencia de los módulos. Javier nos pregunta. Javier, hicimos una clase, o hemos hecho varias clases del tema de diagnóstico de resistencias con el simulador. Podríamos revisarlo tal vez en el canal, o si no, vamos a tenerlo en cuenta para poderles compartir el link y que puedas revisar el tema. Hemos hecho muchísimos casos de tema de, de resistencias a través del simulador, ¿sí? Perfecto. Se puede Vamos a ver acá, hay más preguntas, qué gusto. ¿Se puede descifrar el trama que se obtiene con el osciloscopio y si el tipo de información que se comparte entre módulos? Sí, sí. Hay ciertas aplicaciones o ciertos osciloscopios, por ejemplo el Picoscope, tiene una opción de, en este caso, descifrar el trama de la señal, ¿sí? Y eso básicamente funciona para poder hacer un análisis tal vez entre una red que está en buen estado, una red que está en mal estado y hacer un análisis un poco más profundo, ¿sí? Entonces sí hay la opción de, en este caso, de descifrar el trama, pero con ciertos equipos de alto nivel, ¿sí? ¿Qué es el K-Link? ¿Qué es el K-Link que aparece en algunos diagramas y cuánto es el valor en ohms y de voltios, ¿sí? El valor en ohms no lo tendríamos porque no es un valor, o el sistema K-Line no tiene resistencia terminal, pero los valores de voltios, en este caso está en la K-Line de 0 a 12 voltios. ¿Sí? Es una línea que trabaja con un voltaje más alto. Perfecto. Por ahí nos están ayudando. Perfecto. Dice el escáner. Lee muy bien. No me da señal de red. Perfecto. Aquí tenemos el Codiese, nos está haciendo la pregunta. El Codiese te recomiendo que nos escribas en el grupo de técnicos de los tres, porque es estudiante de técnicos de los tres. Escríbenos en el grupo con el caso para compartirte la información y poder hacer un análisis un poquito más detallado, ¿sí? Entonces, por favor, escríbenos en el grupo para poder, en este caso, responderte. Muy bien. Por ahí compartieron un link también. Creo que ya nos está ayudando también Felipe con el tema de las clases o las preguntas. Esa es la clase de redes de comunicación, dice Felipe. Perfecto, ya gracias Felipe, ya nos compartieron el link. Muchas gracias por ayudarme en ese tema. ¿Sí? Les comparto, hemos tenido, perfecto, cursos. Ahora veo que el multímetro sirve para diagnosticar la red CAN. En los cursos me han sugerido el osciloscopio. Gracias por tomarse
por tomarme en cuenta en los cursos. Saludos. Perfecto, Armix, con mucho gusto. Perfecto, gracias. El Jodice nos va a escribir en el grupo ya de técnicos 3 para poder ver un poco más detalle el caso. ¿Sí? Mi gente, ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Esta clase ha sido muy interesante, muchas preguntas. Espero haber podido contribuir de manera significativa al aprendizaje de ustedes, como nos escribía nuestro amigo en el chat. Siempre han sugerido el tema del osciloscopio y es válido. El osciloscopio es una herramienta potente para hacer diagnóstico, pero podemos utilizar otros recursos como el multímetro y hacer un diagnóstico o apoyarnos en el diagnóstico en nuestras redes de comunicación SECAN. ¿Sí? Mi gente, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que se viene la semana del Gran Prix de Diagnóstico Electrónico Automotriz en unas semanas. Entonces pónganse en pilas con este tema de llenar la encuesta. Estén pendientes del canal de Facebook, notificaciones, se vienen cosas súper interesantes. Les invito a que llenen la encuesta para que nos digan cómo quieren ustedes estructurar la clase. Hay muchas preguntas, muchas dudas, vienen sorpresas, viene mucha información para poder seguir aprendiendo y seguir puliendo estos conocimientos. ¿Sí? Gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana. Atentos a todo porque se viene un evento súper chévere con Grand Prix, siempre novedades, cosas novedosas para que ustedes puedan aprender y puedan especializarse en el tema de diagnóstico electrónico automotriz. Y no se olviden de compartir, porque mientras más compartan, más gente puede mejorar sus diagnósticos y nosotros vamos cumpliendo nuestra meta de ATT. ¿Sí? Gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo a todos, bendiciones. Estamos en contacto. Gracias por estar conectados.